Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase resumen número 11 de Física Plan Común País, hoy correspondiente a lo que es el trabajo mecánico. Pregunta que es bastante común en la PAES, saldrá una puede ser una de conceptos, una conceptual, de lo que son las unidades de trabajo mecánico, también es importante eso, y también podría salir una práctica ya sea de trabajo o de eh, potencia mecánica, que también lo vamos a ver acá. Sin decir más, nos vamos a el resumen. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el trabajo mecánico. Se va a representar con la letra W, que se representa así porque trabajo en inglés significa, se dice work, ¿ya? Es solamente por eso. Y sencillamente, cómo se define el trabajo es de esa manera. Ojo, ese puntito que hay ahí no es que sea una multiplicación de F por D, es sencillamente una magnitud física que es el producto punto entre F y D, entre dos vectores. El producto punto ya lo vamos a definir bien como en la práctica se maneja, pero nos vamos a quedar por el momento en que trabajo se define como el producto punto entre los vectores fuerza y distancia. En realidad no es distancia, sino que es desplazamiento, ya que se puede medir también como si fuera una distancia, pero en realidad lo que es un desplazamiento. ¿Ya? Eh, pero el trabajo en sí, aunque esté formado por dos vectores, el trabajo es un escalar, no es un vector. Es por eso que es un producto punto. ¿Ya? Es por eso que es un producto punto, porque el producto punto lo que me entrega es un escalar. El producto cruz lo que me entrega es otro vector. En este caso lo que me entrega es un escalar, que en este caso es el trabajo mecánico. ¿De qué manera se define un producto punto? De esta forma. Como el módulo del primer vector, el módulo quiere decir el valor absoluto, o sea, la magnitud, multiplicado, ahora sí que multiplicado, fíjense la diferencia, es un puntito mucho más menos pronunciado, el desplazamiento, multiplicado por el desplazamiento. Y eso, a su vez, todo eso, la magnitud del desplazamiento por la magnitud de la fuerza que se le aplica a un objeto, multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Esto lo vamos a explicar ahora en la pizarra porque dependiendo de este ángulo, hay una serie de casos que se dan eh, según la interacción que existe acá entre fuerza y desplazamiento, porque no es lo mismo darle una fuerza directa, digamos, paralelo a la superficie, a un objeto, que dárselo de esta forma, o dárselo así, digamos, hacia abajo. Hay una serie de casos ya y dependiendo del ángulo que formen los dos vectores, es el trabajo, el signo del trabajo o la magnitud que se pueda generar. Vamos a la pizarra y lo explicamos rápidamente. Así que acá lo que nosotros vamos a hacer es sencillamente considerar que tenemos oye, hagan en cuenta que eso está derecho, tenemos un cuerpo, ya que si nosotros le aplicásemos una fuerza en ese sentido, el cuerpo, lo que nos dice el sentido común es que se va a desplazar también en ese sentido. ¿Sí? O sea, se va a desplazar, digamos, hacia allá. En este caso, fíjense ustedes, en este caso ambos vectores, tanto fuerza como desplazamiento, son hacia el mismo sentido, o sea, en otras palabras, son paralelos. Y por lo tanto, su, el ángulo formado por los dos vectores es cero. El ángulo que se forma es de 0 grados. Y si nosotros determinamos el coseno, como decía la PPT, el coseno de cero, esto es igual a 1. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría sencillamente así, por el coseno de cero que es 1. En este caso, el trabajo es óptimo, porque lo que se está haciendo es tirar una fuerza hacia y el objeto se mueve en el mismo sentido que la fuerza. ¿Ya? Eso pasa cuando el ángulo es cero. Digamos que ese sería nuestro primer caso.
Si nosotros consideramos ahora la misma situación, pero ahora tenemos una fuerza ejercida en ese sentido, que puede ser, por ejemplo, nosotros estamos parados, tenemos una caja chiquitita que es pesada y la empujamos, eh, nosotros tendríamos que empezar a empujarla desde arriba, digamos. Y vamos, la fuerza que vamos a hacer va a ser esta, pero el objeto igual se va a mover para allá. Perdón, esa no es la fuerza, ese es el desplazamiento. En este caso, sí va a existir un ángulo donde aquí va a estar el desplazamiento y acá va a estar la fuerza. Fíjense, aquí va a existir un ángulo, pero este ángulo es menor que 180 grados. Por lo tanto, aquí, en este caso, el trabajo también va a ser positivo. Va a ser positivo. Pero ahora, el coseno del ángulo me va a achicar el módulo del trabajo. Porque ahora el coseno del ángulo me va a dar un valor entre 0 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el trabajo, aunque sigue siendo positivo, va a ser más pequeño que si yo hiciera la fuerza así. Y ustedes se pueden dar cuenta que si hacemos la fuerza de forma horizontal, va a ser más efectivo que si lo hacemos en ese sentido. Por lo tanto, este es nuestro segundo caso. Cuando el ángulo se posiciona en realidad que este numerito no es 180, este numerito es 90. Cuando el ángulo es menor ya que 90, pero mayor que 0, nos va a seguir dando un trabajo positivo, pero más pequeñito, ya no va a ser óptimo. ¿Qué pasa si ahora nosotros, en lugar de ejercer la fuerza como la estábamos ejerciendo, igualmente, déjale, otra vez me equivoqué, nuestro desplazamiento va a ser para allá, pero la fuerza que nosotros aplicamos es esa. Hagamos cuenta, por ejemplo, que nosotros estamos sobre un carruaje, ¿ya? Y nosotros le aplicamos una fuerza vertical hacia abajo a un objeto que está arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? Claramente no se va a mover por eso el objeto. ¿Se va a mover? Puede ser. Puede que se mueva, puede que no. Si es que tiene alguna otra fuerza externa. Hagamos cuenta que igual tiene una fuerza por acá. Y hagamos cuenta que aquí tiene una fuerza 1. Y el objeto se mueve efectivamente. Pero esta fuerza que está aquí, a pesar de que existe y está ejerciendo un trabajo hacia abajo, como la distancia no es, el desplazamiento no es vertical, sino que horizontal, esta fuerza no está ejerciendo ningún trabajo. Ahora, si obviamos esta fuerza que está aquí, si la eliminamos, no existe, y aplicamos una fuerza solamente vertical hacia abajo a ese objeto, perdón, estaba con la goma todavía, a ese objeto, el objeto no se va a mover. Por lo tanto, no va a existir desplazamiento. De cualquier forma, nuestro trabajo va a ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque si vemos el primer caso, acá nosotros tenemos que es así. Si tenemos el primer caso en donde existe desplazamiento, lo que va a pasar es que la fuerza, esta es la fuerza y este es el desplazamiento, con el desplazamiento me van a generar un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 es sencillamente cero. Por lo tanto, debido a eso, el trabajo va a ser cero. Ahora, si el objeto, en el segundo caso, no se mueve por esta fuerza que nosotros estamos ejerciendo hacia abajo, ahí no va a existir desplazamiento. Por lo tanto, es eso lo que va a ser cero y eso me va a anular todo lo demás. De cualquier manera, nuestro trabajo, cuando la fuerza es vertical y el desplazamiento es horizontal, es nulo. En estos casos, nuestro trabajo es nulo. ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente caso tiene que ver con, hagamos este dibujito. Hagamos cuenta que, no, estaba bien el otro, perdón. Hagamos cuenta que nosotros tenemos un vehículo que va viajando
o se va moviendo, no sé cómo decirlo, en esa dirección, en ese sentido. Y por lo tanto está generando un desplazamiento. Y yo lo que quiero hacer, o lo que hice, es enchufar un cable aquí, y aquí que estoy yo, ¿cierto? Tomo ese cable e intento hacerle fuerza hacia allá. ¿Para qué? Sencillamente porque quiero mover el vehículo para el otro lado. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a pasar? Si el vehículo se va moviendo, claramente yo no voy a ser capaz de moverlo hacia la fuerza, hacia el lado que yo estoy ejerciendo la fuerza. Por lo tanto, yo estoy ejerciendo mi fuerza para allá, pero mi desplazamiento va a seguir siendo para acá. Fíjense que en este caso, el ángulo que forma el, los dos vectores está entre 90 y 180. Y el coseno de un ángulo que está entre 90 y 180 está entre 0 y 1, pero negativos. Por lo tanto, en este caso me va a dar un trabajo menor que cero. Menor que cero. Este es el cuarto caso. Y el quinto es exactamente la misma figura, pero ahora estoy ejerciendo la fuerza derechamente eh, de forma horizontal hacia atrás. Aquí estoy ejerciendo yo la fuerza al vehículo y esta otra cosa está moviéndose para acá. Para allá está el desplazamiento. En este caso, en este caso, también va a ser negativo mi trabajo, pero aquí el ángulo que se va a formar es de 180 y el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, en este caso, el trabajo es negativo óptimo. Así se le suele llamar. ¿Sí? Esos son los 5 casos que nos podemos topar para desarrollar un problema de trabajo mecánico. Cuando el ángulo es cero, cuando el ángulo está entre 0 y 90, cuando el ángulo es 90, cuando está entre 90 y 180 y cuando está exactamente en los 180. Volvemos a la presentación. Si se dan cuenta, no es algo difícil de entender, tiene su lógica física y por eso es que me gusta hacer estas explicaciones a mí para que le puedan hallar sentido a lo que estamos haciendo, porque si nosotros vemos esta fórmula no tenemos idea de lo que se trata ni cómo se aplica. A lo mejor cómo se aplica sí, pero no encontramos el sentido físico al tema y eso a mí por lo menos no me gusta que pase. ¿Ya? Pero así es como funciona el trabajo mecánico. Ahora, si nosotros eh, consideramos las magnitudes físicas que están involucradas acá, ojo, estas son las magnitudes físicas, no eso es otra cosa, ya eso es un agregado que viene desde acá y que según la interacción que tengan se produce, pero no es que esto tenga unidad, solamente tiene unidad la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuál creen ustedes que son las unidades entonces del trabajo? Sencillamente esa. En el sistema internacional en el que nosotros estamos trabajando es la unidad de la fuerza, o sea, en este caso el newton, por la unidad del desplazamiento, que en este caso es metro. La unidad para el trabajo es el newton metro. Así es como eh, se mide el trabajo. Ahora, eh, técnicamente, como ustedes se pueden dar cuenta, esta es la unidad. Sin embargo, en a la hora de hacer la medición, no se mide en esto. Y aquí quiero hacer una diferencia, porque cuando veamos torque, el torque en sí, sí se mide en newton metro. Pero el trabajo mecánico, a pesar de que son las mismas unidades, este newton por metro se transforma en una unidad llamada joule, joule, una letra J, ¿ya? Y nosotros el trabajo lo vamos a medir en eso. ¿Y por qué? Sencillamente porque eso es energía, el trabajo es energía y la energía se mide en joule. Por lo tanto, nosotros a partir de ahora vamos a medir el trabajo mecánico en joule. Y vamos a decir también que un newton metro es un joule, ¿sí? Eso como lo vamos a anotar por ahí, lo vamos a dejar bien
escondidito para cuando nos toque hacer un ejercicio de estos, porque es realmente importante entenderlo. Cuando nosotros hagamos ejercicios de trabajo, lo vamos a medir en Joule. Cuando hagamos ejercicios de torque, lo vamos a medir en Newton metro. Aunque la unidad sea la misma, se representa de una forma diferente. Solamente es eso, porque el torque a lo mejor no es energía, solamente por eso. ¿Sí? Siguiendo con lo que es el trabajo mecánico, es súper necesario que sepamos representarlo gráficamente, ¿ya? Pero no hay nada más sencillo que graficar el trabajo mecánico. Sencillamente tenemos que hacer un gráfico fuerza versus desplazamiento, y si la fuerza es constante, o sea, es la misma fuerza siempre, aquí se va a producir un paralelogramo, ¿cierto? Que en este caso es un rectángulo, y el área de ese rectángulo va a ser el trabajo. Si la fuerza no fuera constante, o sea, fuera de menos a más, por ejemplo, así, ahí sería el área del triángulo que se genere. Eh, el área de bajo la curva finalmente. Este gráfico que está aquí lo estamos viendo de esta manera porque estamos partiendo de la base que la fuerza va a ser constante. Esta es la forma en que se grafica el trabajo. Si nosotros asociamos el trabajo como un flujo, nos va a aparecer este concepto que está acá, el concepto de potencia mecánica. ¿Y qué es la potencia mecánica? Sencillamente es un flujo de trabajo en una unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, trabajo partido por tiempo. Así de sencillo. Eh, en otras palabras, es el trabajo que se realiza en un tiempo determinado. Y la formulita para calcular la potencia es tan sencilla como esto que está aquí. Así de fácil, muchachos y muchachas, se calcula la potencia mecánica. Y los ejercicios que nos pueden aparecer en la, en la PAES de potencia mecánica no va a ser más difícil que esto que está acá, que aplicar esta fórmula. Ahora, también hay una fórmula alterna, que es esto que está acá. Potencia también se puede medir como fuerza por velocidad. Acá se me olvidó colocarle, y les pido perdón por eso, se me olvidó colocarle las flechitas acá arriba, porque tanto fuerza como velocidad son vectores, ¿sí? Potencia no lo es, ojo. Ya, pero bueno, se entiende para dónde vamos. Y las unidades para la potencia, si nosotros tenemos acá trabajo, que dijimos anteriormente que se medía en Joule, y tiempo, que siempre hemos dicho que se mide en segundos, la unidad es tan sencilla como el Joule por segundo. Si volvemos un poquitito atrás, si volvemos un poquitito atrás, es esta la formulita que ustedes se tienen que aprender. ¿Ya? Esto es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Pero esta es muy importante también, porque al momento de preguntarnos potencia, puede que no nos den el trabajo, pero sí nos den la fuerza y la velocidad. Entonces, esta que está acá, nosotros no la vamos a aprender de memoria como podría pensarse. Bueno, si quieren se la aprenden, obviamente, pero a mí lo que me gusta hacer es, a partir de esto, determinar o deducir esta otra. Así es que eso es lo que vamos a hacer ahora en la pizarra. Si nosotros sabemos, según lo que habíamos visto antes, que la potencia es igual al trabajo dividido en variación de tiempo, yo lo que puedo decir, como lo puedo descomponer, es que el trabajo es fuerza por desplazamiento. O sea, puedo reemplazar, cambiar trabajo por fuerza por desplazamiento porque es lo mismo. Y abajo podemos seguir teniendo nuestra variación de tiempo. ¿Qué es lo que pasa acá? Sencillamente que yo lo puedo volver a separar porque arriba tengo distancia y abajo tengo tiempo. O sea, yo eso lo puedo separar aparte. ¿Qué es distancia o desplazamiento en tiempo? Sencillamente velocidad. Por lo tanto, yo esto que está aquí lo cambio por velocidad. En otras palabras, de aquí viene que la potencia sea fuerza por velocidad. Esa es la manera de demostrar, entre comillas, esta fórmula. Volvemos a la presentación. Entonces, ahora que sabemos de dónde proviene esta formulita, nos va a ser un poquitito más sencillo recordarla. Y en caso de que se nos olvide,
pucha, muy sencillo lo vamos a poder deducir. Finalmente, ya esto es lo último que vamos a ver por hoy día, porque el trabajo es un tema bastante acotado, lo que a nosotros nos convoca, es el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Sencillamente nos dice que el trabajo realizado por cualquier partícula es equivalente a la diferencia de energía cinética. La energía cinética es un concepto que no hemos visto, que lo vamos a ver en el siguiente resumen, pero la energía cinética tiene que ver con la energía según la velocidad que toma un cuerpo. ¿Ya? Está asociado con eso. ¿Ya? Y la formulita que nosotros vamos a ocupar para resolver problemas relacionados con trabajo, masa y velocidades es esta que está aquí. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar a esto? En realidad, el, la deducción de esta formulita lleva más pasos, ya es un poquitito más compleja, por decirlo de alguna manera, que la deducción que hicimos hace un rato atrás, pero no es difícil y la vamos a hacer también, porque a mí me interesa que a ustedes les quede claro de dónde salen las cosas y por qué. Porque esta es la fórmula que se ocupa. ¿Ya? Yo al menos, lo que digo siempre, yo no he visto problemas en PAES, por lo menos en la parte común, donde hagan aplicar esta fórmula. Pero sí yo lo quiero presentar porque en caso de que aparezca, van a decir, pucha, nadie me lo dijo. No, mentira. Acá sí se les dijo y eh, esta es. ¿Ya? Así que vamos a la pizarrita, como les decía, y lo vemos rápidamente de dónde viene esta fórmula. Bueno, lo que tenemos acá es que habíamos dicho que el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿sí? Pero, según la segunda ley de Newton, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, podemos reemplazar eso acá. Tenemos que nuestro trabajo es igual a masa por aceleración y eso por el desplazamiento. Ahora, según considerando que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros también sabemos que nuestra aceleración, como lo vimos en algunos resúmenes atrás, se puede calcular como la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y todo eso partido por dos veces el desplazamiento. ¿Recuerdan esa fórmula? Entonces, esto nosotros lo podemos ingresar ahí. Si lo hacemos, nuestro trabajo va a ser igual a masa por aceleración, pero la aceleración es eso, por lo tanto esto nos quedaría velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por dos veces el desplazamiento. Eso es eso, por lo tanto nos falta eso, por desplazamiento. Y ahora, sí, podemos eliminar los desplazamientos y sencillamente esto nos va a quedar como que el trabajo es igual a la masa partido por 2 por la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y ahí estaría la fórmula que acabamos de ver en la presentación. Este es el teorema del trabajo y la energía. Volvemos a la presentación ya para finalizar. Bien, esa es la explicación. No tienen que aprendérsela ni mucho menos, pero a mí me interesa que ustedes sepan de dónde salen las cosas. Finalmente tenemos nuestro acostumbrado desafío PAES y el día de hoy lo que vamos a hacer es determinar una potencia ya mecánica eh, con estos datos que nos dan, desarrollada, como dice acá, al levantar un cuerpo de 91 newton, esa es la fuerza, hasta una altura de 2 metros. Y nos dicen también que el tiempo empleado es de 7 segundos. Vamos a la pizarra a resolver esto y cerramos el resumen del día de hoy. Bueno, acá lo que nos piden es la potencia mecánica. ¿Ya? Nosotros sabemos que la potencia se determina como trabajo en variación de tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que nos están dando acá? Sencillamente nos están dando que la fuerza ejercida es de 91 newton. También nos dicen que la altura que se generó, o sea, el desplazamiento, es de
2 metros. Y también nos dicen que el tiempo empleado, o sea, nuestra variación de tiempo, fue finalmente de 7 segundos. Recordemos también que el trabajo podemos nosotros determinarlo como fuerza por desplazamiento. Y eso dividido por delta T. Fuerza, me la dan. Ahí está, son 91 newton. Por el desplazamiento, que en este caso son 2 metros, dividido por el tiempo, que aquí me dicen que son 7 segundos. Si nosotros hacemos ese cálculo, sacamos esta cuenta, vamos a tener que 91 por 2 es 182, y 182 dividido en 7 son exactamente 26 joule partido por segundo. Y esa sería la alternativa, la respuesta correcta, y tenemos que marcar esa alternativa. Fíjense qué sencillo fue. Volvemos a la presentación y ya terminamos. Como lo vieron, un ejercicio bastante simple, ya donde solamente teníamos que hacer un reemplazo en las fórmulas que ya habíamos visto y con eso lo podíamos determinar sin ningún problema. Nos demoramos ¿cuánto? Un minuto en hacerlo. Por lo tanto, aparte de ser fácil, es bastante eh, corto el tiempo que vamos a emplear en hacerlo, en hacer un problema de esto, y todos son relativamente similares de hacer, o sea, aplicar la fórmula y sería. Así que eso sería entonces un gran abrazo para todos y todas. Espero que les haya quedado claro lo que vimos hoy y nos veremos en el siguiente resumen. Chao, chao.